Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rafa García, saludándolos como siempre desde la ciudad de Toronto, en Ontario, Canadá. Esta es la emisión número 31 de Cannabis Hispano y este día tenemos una entrevista súper especial. Nos vamos a trasladar hasta el otro lado del continente para hablar con un especialista en todo el tema del cannabis medicinal. Importantísimo hoy en esta coyuntura por todo el tema del COVID-19 y cómo la están pasando todos aquellos pacientes que usan desde luego cannabis medicinal en países como Perú. Bien, entonces hoy en nuestro podcast, como lo hemos estado anunciando toda esta semana, no tengo la memoria suficiente como para poder decir todo lo que él ha hecho hasta ahora en este campo, así es que le voy a dar la bienvenida al doctor Peter. Bienvenido a Cannabis Hispano. Buenos días, Rafael, ¿qué tal? Mi nombre es Peter Gámez, yo soy médico de profesión, egresé de una universidad aquí en Perú que se llama Cayetano Heredia. En este momento yo estoy en un hospital público de Perú. Yo vengo laborando dentro de las fuerzas médicas, por así decirlo, que combatimos contra esta pandemia. Llevamos buen tiempo aquí, ya estamos más de 70 días de cuarentena, acatadas en algunas zonas parcialmente y en otras sí bastante rigurosamente. Dentro de lo que yo he podido trabajar, al menos en lo que respecta a cannabis, ya tengo experiencia manejando pacientes durante aproximadamente 3, 4 años ya trabajando en esta área. Hemos venido dando cursos con otro grupo de profesionales en el Colegio Médico del Perú, que dicho sea de paso es uno de los colegios profesionales más importantes del Perú y que es un caso atípico, ¿no? Porque ningún colegio profesional, mucho menos médico, en otros países como Chile, Colombia, se ha involucrado tanto como es Perú. Ajá. Y hemos también ya entrado a la parte de educación de manera un poco más, con mayor rigor científico en universidades como Cayetano Heredia, por ejemplo. Se han venido dando charlas en otras universidades también como en San Marcos. Entonces, la parte importante de eso es que ya hemos ingresado a llevar esta información a profesionales de la salud con la mayor rigurosidad y un gran nivel educativo, ¿no? Y dentro de todo esto hemos fundado organizaciones como, por ejemplo, el Centro de Estudios del Cannabis, la Sociedad Médica de Perú, en el uso de cannabis. Sí. Y a nivel Latinoamérica también hemos logrado movilizar algo que se llama Canamérica, donde, por mencionarte una cosa, ¿no? Hemos elaborado un documento que es la Declaración de Lima, en la cual nosotros exigimos regular de mejor manera, enseñar y que los pacientes tengan un acceso real a cannabis y derivados, ¿no? Interesantísimo. Me gustaría que me contaras un poco por qué se considera en Perú que el cannabis es una medicina y cuál es el estado legal en el campo de la salud. Ya, ¿por qué es una medicina? Más que medicina, no solamente es medicina, sino que también es planta medicinal. ¿Cuál es la diferencia con respecto a esto? Cuando es medicina, tú tienes que regirte a ciertos criterios que exigen ciertas instituciones que regulan fármacos, ¿no? Como por ejemplo aquí en Perú estamos hablando de Digemit, ¿no? Entonces ahí tú tienes que cumplir básicamente 3 criterios. Control, para control es calidad, eficacia y también seguridad, ¿no? ¿Cómo no? Seguridad y eficacia, Sí. eh, nosotros pudiéramos entenderlo a términos comunes como algo que tiene que demostrarse, pero ante los ojos de un ente regulador, esto significa que nosotros debiéramos sacar un producto estandarizado Uh-huh. bajo todos los parámetros farmacológicos. Eso quiere decir invertir en estudios fase 1, 2, 3 Ya. y también luego en fase 4. Esto lleva a que sea más largo el tiempo en el cual uno pueda disponer de este preparado estandarizado ¿Cómo no? y una inversión millonaria y quizás un trabajo de 2, 5 y a veces hasta 10 años de investigación solo para un producto. ¿Cómo no? Ese es por un lado que en Perú también se aplica. Uh-huh. Por otro lado, en Perú también tenemos una ventana que es el producto natural de uso en salud. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir el producto natural de uso en salud? Que podemos tener preparados que solamente acrediten calidad, es decir, que no tengan ningún tipo de contaminante ni por la planta ni en el proceso de extracción, ¿Cómo no? en el cual nosotros vamos a poder tener la facilidad de que no se tengan tantas barreras a la hora de poder aprobar para venta un producto, ¿no? Eso hace que, por ejemplo,
Perú ya tenga un primer producto de cannabis, es un producto alto en CBD y muy, muy bajo en THC. Y este producto lo están vendiendo en la farmacia de Digemit, que es una farmacia del gobierno, del Estado. Es un aceite al 5% de CBD, un frasco de 10 mililitros, y esto cuesta, para que me entiendan, por allá en Canadá, equivale a $15 este frasco, ¿no? Wow. Que, como comprenderás, es un Claro, precio muy, muy bajo, claro. Comparado con ¿no? los precios que se ven aquí sobre ese tipo de productos, es una diferencia abismal, sí, comprendo. El primer paso ha sido definitivamente muy importante, ¿no? O sea, es cierto, faltan productos con THC, faltan productos que tengan formulaciones mixtas, ¿no? Formulaciones que tengan proporciones 1:1, por ejemplo, pero ese primer paso ha sido importante, ¿no? ¿Por qué hicieron inicialmente con CBD? Bueno, quizás porque ha sido más sencillo, eh, eh, ya que esto dentro del reglamento está categorizado como un producto, como cannabis no psicoactivo. El cannabis no Correcto, psicoactivo tiene una menor carga administrativa para poder ser manejado en Perú, ¿no? En correcto. comparación de algo que tenga más de 1% de THC. Acá hay que entender dos cosas en primer lugar. La primera es que nosotros ya poseemos un sistema que funciona con sustancias parecidas a THC y CBD. Interesante, Este sí. sistema, sí, este sistema, así como por ejemplo nosotros podemos tener el sistema circulatorio, el sistema adrenérgico, el sistema muscarínico, también tenemos un sistema de receptores y sustancias que se llama sistema endocannabinoide. Ujú. Este sistema se compone por tres cosas: receptores, sustancias activas y enzimas que degradan o sintetizan estas sustancias activas. ¿Cómo no? Por ejemplo, en receptores lo más conocido son CB1, CB2. En sustancias activas tenemos anandamida y 2-AG. Y en sustancias de degradación y síntesis tenemos enzimas como, por ejemplo, una enzima que se llama FAAH. Ujú. ¿Ok? Entonces, esto es toda una interrelación que está presente en nuestro cuerpo desde que nosotros somos embriones, desde que estamos en la barriga de nuestras madres. Ya, Entonces, cuando ingresa cannabis, o los componentes activos de cannabis, no es una sustancia extraña, ya que este sistema que nosotros tenemos no es un sistema que está por las puras, sino que es un sistema que se encarga de devolver la salud al cuerpo y regular múltiples funciones de nuestro organismo. Entonces, el balance y el equilibrio va muy de la mano con lo que es cannabis. Entonces, ok. cuando vamos hacia la planta, tenemos múltiples componentes. Un grupo de estos se llaman cannabinoides. Dentro de los que están en mayor cantidad, quizás los más conocidos y célebres, son THC o delta 9 tetrahidrocannabinol, que es Sí. el nombre extendido, Ujú. o CBD o CBD, que es el cannabidiol. ¿Cómo no? Cada uno de estos tiene una acción distinta. Sí, Estos tienen acción sobre los receptores que les hablé, comprendo. ¿no? ¿Dónde tienen su lugar estos receptores? Pueden estar en el cerebro, en el pulmón, hígado, tráquea, pulmones, piel, grasa, hueso. Casi todos los lugares que tú te puedas imaginar del cuerpo Ajá. tienen receptores que son sensibles a los cannabinoides, ya sean los que nuestro cuerpo produce o los que ingresan a través de algún fármaco o producto natural de uso en salud. Entonces, esta acción terapéutica no es extraña, ¿no? Por ejemplo, como tenemos receptores a nivel de cerebro, nos Sí, ayuda bastante para epilepsia. ¿cómo no? Como, como tenemos receptores en los leucocitos, que son las células de defensa, estamos encontrando que hay una acción para enfermedades que van relacionadas a la inmunidad humana, ¿no? Como por ejemplo la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico. Entonces, dependiendo de la posición del receptor, nosotros vamos a ir hallando acciones terapéuticas, ¿no? Y como hay receptores en casi todos lados, tenemos múltiples aplicaciones terapéuticas, algunas ya probadas y otras en vías de ser evidenciadas, ¿no? Súper interesante, Peter. Si comprendí bien, lo que tú estás explicándonos es que nuestro cuerpo ya tiene esta, digamos, ¿cómo decirlo? Para usar una figura, nuestro cuerpo tiene, es como un catcher en béisbol, como un portero en fútbol que está listo a recibir
el balón, en este caso el balón podría ser los cannabinoides o el THC o el CBD que viene desde afuera y el cuerpo está listo Exacto. a abrazar ese o agarrar esos componentes que ingresan con el consumo del cannabis y luego eso se transforma en un bienestar que puede ser general tanto a nivel del cerebro, a diferentes partes de la piel, diferentes partes del cuerpo. ¿Es algo así? Exacto. Ok, Si nosotros lo consumimos de forma relativamente regulada, nosotros vamos a poder causar estos beneficios terapéuticos y una buena eficacia en la respuesta que nosotros buscamos, ¿no? claro. Pero así como también todo en exceso es no malo, sino cuestionable, por así decirlo. Interesante, Si sí. es que yo consumo mucho de alguna de estas sustancias, Ujú. me puedo encontrar más bien con algunos efectos adversos. Ok, Peter, esto me da la pauta para hacerte la siguiente pregunta. Si yo llego a tu consultorio y, bueno, necesito que tú me ayudes con todo el tema, hemos tenido una plática doctor-paciente, y luego yo te hago la siguiente pregunta, doctor, pero ¿cuánto debo tomar? O sea, cuál es la dosis que debo tomar? O qué me recomienda? No hay una dosis muy fija, por así decirlo, ¿Cómo como no? los fármacos a los cuales nosotros estamos acostumbrados a emplear en el hospital. Eh, lo que sí, para ciertas patologías empleamos ciertas guías, Ujú. ciertos patrones de tratamiento que nosotros extrapolamos de algunos productos que ya están estandarizados, ¿no? Como por ejemplo, ¿Qué significa, si es que perdón, Peter, quiero, qué significa cuando dices extrapolar? ¿Cómo debemos entender esa palabra? por ejemplo, por mencionarle, la dosis de iniciación para un paciente Sí, en cuanto a CBD, en un paciente que tenga síndrome de Dravet o una enfermedad que se llama Lennox-Gastaut también, es aproximadamente 2.5 miligramos por kilo por día, cómo ¿no? no. Esa es una dosis de iniciación. Entonces, en pacientes que tengan epilepsia refractaria, eh, por algún otro síndrome, yo podría empezar con esa dosis o ir poco a poco hasta llegar a esa dosis que yo me voy planteando, ¿Cómo no? ¿no? Entonces, a eso me refiero extrapolar. O sea, el Epidiolex, que es un jarabe alto en CBD, Sí, ha fijado esa dosis para esa enfermedad. Yo podría extrapolar en un paciente, no sé, que tenga epilepsia refractaria por otra comprendo, causa, comprendo, apuntar a esa dosis para ir subiendo poco a poco. Y comprendo. así con otros fármacos que ya existen, como por ejemplo Naviximol, ¿no? O Sativex, que es el nombre que recibe Ok. a nivel comercial. Hay mucho de relación entre paciente y médico en esta parte. Exacto, porque es bastante complejo, ¿ya?, hallar la dosis bajo la cual es efectiva para un paciente. Entonces, si bien es cierto, te he mencionado un caso que es bastante sencillo, hay pacientes que en ocasiones son muy sensibles y no es infrecuente encontrar pacientes que son sensibles a los cannabinoides en los cuales tienes que usar dosis subterapéuticas. Por ejemplo, te mencioné un rango, que es este más o menos, que es 2.5 hasta un rango que puede alcanzar 20 o 30 dependiendo de tu paciente, Sí, pero también te puedes encontrar pacientes que en la dosis mínima efectiva no es 2.5, sino que más bien es 0.005 o 0.17. Entonces, que es comprendo. muy por debajo a lo que uno podría esperar. Sí, ¿Cuál es la forma de llegar a eso? Conversar con tu paciente, hacerle un buen seguimiento y comprometerte con tu trabajo, es lo único. claro, buenísimo. Peter, explícame una cosa. Hace un par de días leía un artículo publicado aquí en Canadá. De hecho, si mal no recuerdo, lo publiqué ayer en el podcast. Uno de los especialistas decía que las dolencias o los males más frecuentes que ellos han identificado y que hoy en el tema también del COVID-19, que seguramente vamos a hablar un poquito más adelante, pero volviendo a la base de las dolencias por las cuales la gente más um, recurre al uso de la medicina, en este caso el cannabis, es porque hay un dolor crónico y decía, normalmente la gente que tiene este dolor crónico tiene ansiedad y tiene estrés, como que las tres cosas están interrelacionadas.
Entonces, decían que eso era una de las principales causas, pero además, obviamente, de las otras que tú has mencionado, como la epilepsia en menores de edad, en niños y en personas adultas que